Sean bienvenidos a una noche llena de terror y misterio. En esta ocasión les presentamos un inquietante relato lleno de suspenso, presencias sobrenaturales y eventos inexplicables que te mantendrán al borde de tu asiento. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y enigmático, donde lo paranormal acecha en cada rincón. Prepárate para descubrir los secretos que se ocultan en esta casa encantada. No despegues la mirada de la pantalla y adéntrate en el misterio de este relato. Mi nombre es Yasmín y durante mi infancia fui atormentada por una mujer que vivió en la planta alta de nuestra casa. En la época de mi niñez, vivimos como una familia en una casa grande en el municipio de La Venta del Astillero. Yo recuerdo que las cosas iban muy bien, hasta que llegó la crisis del 96 y muchos comenzaron a perder su trabajo. Mi padre no fue la excepción y pasamos por problemas económicos muy fuertes en la familia. Nos llegó a afectar tanto que la casa tuvimos que acondicionarla para convertirla en un dúplex y rentar la parte de arriba. Mis hermanos y yo nos quedamos sin habitaciones propias. Mis padres decían que sería momentáneo, sin embargo, fue difícil adaptarnos al cambio. Y un día, al regresar de clases, mis padres me comentaron que ya habían logrado rentar la planta alta. Se trataba de una anciana quien, por cierto, no era muy amigable. La primera vez que la vi no me dio mucha confianza, debido a que pude sentir cómo su mirada podría escudriñar hasta mi alma. Yo soy la mayor de 3 hermanos, por lo tanto me tocó compartir habitación con mi hermana pequeña llamada Beatriz, mientras que mi hermano Josué dormía en la sala y mis padres en otra habitación que antes era el estudio. Éramos 5 viviendo en la planta baja, todos apretados, mientras que la anciana tenía una segunda planta con varias habitaciones. Por las noches no se podía conciliar el sueño con tanta facilidad, debido a que aquella mujer parecía caminar por todos lados con un palo, sobre todo porque parecía que golpeaba con más fuerza en el piso que vendría a ser el techo de mi habitación. En ocasiones nos daban las 2 de la madrugada y aún no lográbamos conciliar el sueño, así que le comentamos a nuestros padres lo molesto que era aquella anciana. Ellos decidieron ir a hablar con la anciana, pero ella no lo recibió muy amablemente. De hecho, corrió a mis padres de la planta alta, argumentando que se trataba de su casa y no podían decirle lo que podía hacer o no. Esto a mi padre le molestó tanto que tomó la decisión de correrla. Al final de cuentas, el verdadero dueño era mi padre, pero todo parecía ser que el destino tenía otro camino, pues antes de que se cumpliera el primer mes de aquella anciana y que pagara, ella murió. El olor a animal muerto es fuerte, pero el olor a humano muerto es mucho peor. De este modo nos dimos cuenta de que aquella mujer llevaba varios días de muerta. Mi padre tuvo que derribar la puerta acompañado de un par de policías. Mi hermano Josué y yo los acompañamos. Encontramos a la anciana con el rostro hundido y con más arrugas que cuando la vi por última vez. Estaba casi en los huesos y olía terrible. Uno de los policías se acercó y le movió el brazo, pero sus manos estaban entrelazadas sobre su pecho y parecían estar fuertemente agarradas. El otro policía dijo una frase que jamás podré olvidar: lo que los muertos agarran, jamás lo sueltan. Mientras que examinaban el cuerpo y tomaban notas, mi hermano y yo inspeccionamos las habitaciones.
Nos dimos cuenta de que aquella anciana no llevaba una vida muy ordinaria y correspondiente a una mujer de la tercera edad. Encontramos frascos con hierbas y por dentro pude notar que tenían alacranes y arañas nadando en alcohol. Tenía velas negras derretidas casi por completo en la mesa de madera que mi padre le prestó al principio de haberle rentado el lugar. Mi hermano encontró tizas de color blanco y sobre el piso se encontraban varios pentagramas dibujados. No obstante, lo que más me inquietó fue que en la pared vi una fotografía de nuestra familia. Los 5 aparecíamos en ella sonriendo, pero los ojos de todos estaban rayados con excepción de los míos. Jamás supe cómo esa mujer logró conseguir esa fotografía, pero sí se la mostré a mi padre. Él comenzó a decir que eso se trataba de brujería y era necesario deshacerse de todo. Esto fue la gota que derramó el vaso, pues desde allí mi padre se empeñó en tirar toda la basura sin importar si era importante o si tenía algo maldito o poseído. Pasaron los días hasta que quedó todo limpio. Nuevamente mi padre volvió a anunciar el dúplex. Recuerdo que los días pasaban, y mientras que la planta alta estaba vacía, nos pasábamos el tiempo jugando arriba. Teníamos una segunda planta sin muebles y sin cosas que nos estorbaran, así que en unas ocasiones me ponía a jugar con una pelota de goma. Yo estaba sentada recargada sobre mi espalda en una pared y arrojaba la pelota con fuerza para que regresara. No sabía qué estaban haciendo mis hermanos. Lo que sí sabía es que cada uno estaba en una habitación completamente solos. En eso Josué comentó que bajaría por otros juguetes. Yo solo le respondí que sí, mientras que Beatriz no le dijo nada. Cuando pasaron unos minutos, escuché a mi hermana pidiéndome que fuera rápidamente. Me levanté del piso y corrí hacia el cuarto. Ella se encontraba acurrucada en una esquina con el rostro entre las rodillas. Le pregunté qué pasaba, y ella me aseguraba que vio a alguien pasar en el pasillo y meterse al cuarto donde estaba Josué. Le comenté que quizás se trataba de nuestro hermano, pero ella me juraba que vio a una persona mucho más alta y grande. A mí se me ocurrió gritarle a Josué, pero no me contestó. No tuve otra opción más que ir a revisar, pero mi hermana me alcanzó a tomar el brazo rogándome que no lo hiciera. Entonces de reojo logré ver que alguien se metía a la habitación donde yo estaba antes y comenzaba a jugar con la pelota. Respiré un poco aliviada, imaginándome que se trataba de Josué, así que le dije a mi hermana que me siguiera y salimos para adentrarnos a esa habitación. Repentinamente sentí una sensación familiar de escalofríos que recorrió por todo mi cuerpo. Pude escuchar dentro de mi interior que algo me decía para. Pude ver cómo una mano esquelética muy similar a la de la anciana lanzaba la pelota hacia la pared. Y antes de que diera un paso más, las puertas de todos los cuartos se cerraron al mismo tiempo. Una horrible voz se escuchó estremeciendo las ventanas. Salimos corriendo por la entrada principal y al llegar al primer piso, nos encontramos con Josué, quien ya traía una bolsa llena de juguetes. Nos preguntó qué fue lo que pasó, pues parecía ser que habíamos visto un fantasma. Le conté lo sucedido en la planta alta, pero Josué no quiso creernos. En cuanto puso un pie en la escalera de metal que lo conducía hasta la puerta principal, la puerta se cerró fuertemente por sí sola. No dudamos en contarle a papá lo que nos sucedió. Por fortuna teníamos un padre que nos creía todo lo que le dijéramos. Él pensó que con pedirle a un cura que echara agua bendita funcionaría y la pesadilla terminaría.
Así que nos comentó que el fin de semana iríamos todos a misa y le contaríamos lo sucedido al señor cura. El problema es que aún era jueves y faltaban varios días en lo que bendecían la casa y algo nos pudiera pasar. Esa tarde, cuando me quedé sola con mi mamá mirando la televisión, me pasó algo que se quedó por siempre en mi memoria. Mi papá llevó a Josué y a Beatriz al jardín. A mí me gustaba quedarme acostada sobre el regazo de mi madre mientras que ella me comenzaba a acariciar la cabeza. Era algo que me encantaba que me hiciera. Eso me ayudaba a conciliar el sueño. Me estaba quedando dormida cuando sentí que me comenzó a jalar el cabello. Yo me moví un poco para hacerle saber que me lastimaba, pero su mano se volvió áspera y rugosa y me jaló el cabello más fuerte. Cuando abrí los ojos para decirle que me estaba dañando, vi el rostro de aquella anciana frente a mí. La tenía a unos cuantos centímetros. Todavía puedo recordar el olor de su aliento y su rostro endemoniado que me observaba. Me hice a un lado rápidamente y corrí hasta la puerta. Antes de que pudiera salir, me agarró del hombro y me jaló hacia ella. Cerré los ojos y me sacudió varias veces. Ella me contuvo y me decía que todo estaba bien. Ahí pude escuchar la voz de mi madre quien lo decía. Se trataba de ella y no de la bruja. Todo el día estuve muy nerviosa al lado de mi mamá. Le pedí que saliéramos de la casa y que no nos metiéramos hasta que llegara mi papá con mis hermanos. Ella me tenía abrazada a su pecho, pero yo no me sentía muy tranquila, a lo que constantemente volteaba a verla pensando que cambiaría de forma. Esa tarde fue lo único que nos pasó, pero en la noche de ese mismo día pude escuchar que en la planta alta alguien caminaba con un palo. Era un sonido muy similar al que hacía la anciana cuando vivía en la planta alta. Recuerdo que volteé a ver a mi hermana para asegurarme si estaba dormida, pero ella se encontraba mirando el techo aterrada. Traté de tranquilizarla diciéndole que eran las tuberías viejas, pero ella me decía que le daba más miedo el rostro que se asomaba por el techo. Decía que apenas cerraba los ojos y los volvía a abrir, una anciana atravesaba el techo y la veía casi de frente. Le dije que se durmiera a un lado mío y cuando se metió a la cama me mencionó que podía escuchar los golpes que hacía la anciana con el palo. Esa noche fue muy extraña. No sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, pero lo que menos nos esperamos fue un horrible grito que hizo mi hermano. Salimos corriendo de la habitación y pude ver que mi hermano estaba flotando en el aire. Parecía que algo lo tenía amarrado del cuello y lo levantaba hacia el techo. Corrí para jalarlo de los pies, pero seguía subiendo, hasta que de la nada lo soltaron y cayó nuevamente en el sillón. Él estaba muy asustado y llorando. Mis padres llegaron a los pocos segundos y él intentaba contarles lo que pasó, pero le faltaba el aire. Yo les platiqué lo que vimos y cómo habíamos encontrado a Josué flotando en el aire. Mi madre le insistió a mi padre que era mejor que se apresurara con la bendición de la casa. De lo contrario, nos iríamos a otro lado a vivir. Josué amaneció con una marca horrible en el cuello que duró varias semanas en borrarse. Para el viernes ya todos dormíamos dentro de una sola habitación, la cual era la de nuestros padres. Por fortuna, aquella bruja nos dejó descansar hasta que llegó el día domingo, día en que fuimos con el cura. Después de la misa, mi padre se acercó al señor cura para platicarle todo lo que nos sucedía. Le rogó para que fuera a bendecir la casa. La verdad, a mí me pareció muy extraño que una persona al servicio de la comunidad se comportara tan tajante de ayudar, ya que nos costó algo de trabajo lograr hacer que fuera a la casa.
y aunque no se veía del todo convencido, terminó por echarnos una mano. Al llegar a la casa, el señor cura nos mencionó que podía sentir una fuerte energía negativa, tan fuerte que hasta los hombros le dolían al sentir la carga pesada sobre su espalda. El padre preparó un incienso, el cual provocó un fuerte aroma dentro de la casa. Nos comentó que era necesario para que evocara una sensación de vida en el cielo. Pidió que nos tomáramos las manos y rezáramos un Padre Nuestro seguido de un Ave María. Cuando terminamos las oraciones, se escuchaba que en la planta alta azotaban las puertas una y otra vez. El cura le pidió a mi padre que a la planta alta solo fueran ellos dos. No quería arriesgar nuestra seguridad. Recuerdo que tardaron bastante en bajar y mientras que hacían el ritual de bendecir, en la planta baja donde nos encontrábamos comenzaron a tronar varias cosas. Se podía escuchar cómo los trastes se movían entre sí. Las puertas hacían un ruido extraño como si tuvieran algo por dentro. Los focos de la sala y de las habitaciones parpadearon muy fuerte. Incluso los focos de la cochera se reventaron. Mi madre solo nos decía que nos mantuviéramos unidos y que no nos despegáramos de ella. Cuando bajó el cura y mi padre, nos encontramos a oscuras en mitad de la sala. Por último, el señor cura nos bendijo a cada uno de nosotros, rogándole a Dios por nuestra seguridad. De alguna manera, eso me hizo sentir más tranquila. Pero el comentario del señor cura a mi padre me dejó mucho que pensar. Él le mencionó que si aquella entidad no desistía, tendríamos que ceder por el bien de todos. Hace unos meses se escuchó el rumor de que una vieja bruja regresó a donde vivía antes, pero él no supo dónde vivía, y que era muy seguro que se trataba de ella. Los siguientes días y semanas fueron muy tranquilos. Incluso pensamos que todo se había solucionado. Mi padre tuvo tiempo de investigar un poco más de la propiedad. Resultó que anteriormente toda la zona fue derrumbada para construir nuevas casas, pero había casas que parecían haber sido abandonadas por muchos años. Esos eran terrenos que nadie reclamó y de esa manera se tomaron la libertad de reconstruir el lugar. Todo parecía haber quedado atrás. Fue un mal capítulo en nuestra familia que quizás quedaría en el pasado. La familia se recuperó un poco más económicamente, por lo que mi padre decidió ya no rentar la planta alta y nos indicó que ya podíamos regresar a nuestras habitaciones. Esa noche fue una de las últimas noches que pasé en ese lugar. Me encontraba dormida y algo comenzó a molestarme en los pies. Tenía la sensación de que algo me picaba la planta de los pies, pero cada vez era más intenso y molesto. Abrí los ojos para ver de qué se trataba, pero no se encontraba nada allí. Pensé que quizás eran las astillas de la base de mi cama. Me bajé de ella y sacudí con fuerza el colchón y me volví a acostar. Nuevamente volví a sentir esa extraña sensación. Recogí mis piernas para no mantenerlas estiradas. En eso sentí que algo me tomó de los pies y me jaló hasta tumbarme al piso, para después llevarme debajo de la cama. Intenté dar patadas, pero no me soltaba. Entonces sentí que algo me mordía el tobillo. Era igual a la mordida de un perro, pero un poco más pequeña. Mi hermano apareció y al verme en el piso corrió hacia mí para jalarme con fuerza, logrando rescatarme de lo que se pudiera encontrar debajo de mi cama. Mi hermano me levantó y me ayudó a caminar, pues me dolía mucho mi pie. Por suerte mi hermana pequeña se encontraba dormida con mis padres. Al día siguiente le mostré a mis padres lo que me pasó, y él nos contó algo que el cura le había dicho y que por varios días se guardó en secreto.
En una de las habitaciones se encontraron con un bulto que parecía esconderse en uno de los closets. Le echaban agua bendita, pero no lograban deshacerse de él, hasta que el closet se abrió por sí solo, mostrando que ya no se encontraba nada. El señor cura le comentó a mi padre que si esa bruja ya muerta lograba tocarnos o hacernos daño físicamente, era hora de huir, porque ya se trataba de una entidad maligna y muy poderosa. Mi padre pensó que no pasaría a mayores y por eso no mencionó nada, pero ahora estaba más convencido de que algo estaba en esa casa y que no podía contra ello. Terminamos vendiendo la casa como un dúplex. No le mencionamos nada de lo ocurrido a los nuevos dueños porque seguramente no comprarían la casa. Cuando regresé muchos años después, me encontré con que la casa estaba abandonada. ¿Quién sabe qué otras cosas le hayan pasado a los nuevos inquilinos? De lo que sí estoy segura es que esa presencia sigue ahí, atormentando a cualquiera que entre a vivir en ese lugar.